Fundada en 1991 como una compañía dirigida 100% por sus propios empleados, Chroma Technology es un fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimiento de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente, que incluye soporte técnico y gratuito. Seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. El catálogo de productos de Chroma provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluyen microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. También agradecemos a nuestro patrocinador, la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas, como el Journal de la ABSO. Así que por favor visiten su página web para interiorizarse acerca de su trabajo. Y ahora sí, es tiempo ya de presentar a nuestra estrella de hoy. Bárbara Rojas Ayala, la doctora Bárbara Rojas Ayala, es profesora asociada del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá e investigadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, ambos en Chile. Es licenciada en Ciencias de la Universidad de Chile y doctora en Astronomía de Cornell University. Ha sido investigadora postdoctoral en el American Museum of Natural History de Estados Unidos y en el Instituto de Astrofísica de Portugal. Sus áreas de interés científico son las enanas rojas, las enanas marrones y los exoplanetas, donde ha desarrollado métodos espectroscópicos y fotométricos para la clasificación de estos en el visible e infrarrojo. Además, le interesa la divulgación científica y las iniciativas para fomentar diversidad en STEM. Así que bueno, sin más presentaciones, es momento entonces de empezar a disfrutar de esta charla, la variabilidad de enanas rojas, descubriendo los secretos de la mayoría invisible. Así que muchísimas gracias y adelante, Bárbara. Hola, gracias. Voy a poner ahora mi presentación. Ahí va. Messi. ¿Se ve bien? Perfecto, adelante, gracias. Genial. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de la invitación, ¿no?, que me ha hecho la ABSO para dar esta charla. Con esta charla en realidad no quiero ser muy técnica en realidad y contarles acerca de detalles específicos que tengan que ver con observar la variabilidad de las enanas rojas, sino que más bien cómo la variabilidad de estas estrellas nos permite conocerlas mejor. Ese ha sido uno de mis intereses desde que me especialicé, ¿no?, en el estudio de estas estrellas, y que tiene que ver con la caracterización de estos objetos, ¿no? Entonces, la charla voy a comenzar primero contándoles en realidad qué son las enanas rojas, para quienes no lo sepan, y por qué se titula Descubriendo los secretos de la mayoría invisible. Quizás algunos de ustedes ya saben por qué le llamamos a esta la mayoría invisible, ¿no?, a las enanas rojas. Entonces vamos a comenzar. Aquí vamos a comenzar, como les contaba antes, diciendo más o menos a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de las enanas rojas. Y con esto voy a utilizar un cúmulo globular, que es Omega Centauri. Este es uno de los cúmulos más masivos que se encuentran en nuestra galaxia. Y lo voy a usar, esta es una imagen que fue obtenida por el telescopio Hubble, en 3 filtros diferentes, por lo tanto podemos ver a las estrellas en estos colores que tratarían de ser similar a cómo nosotros los veríamos si estuviéramos cerca de este cúmulo globular. Estas estrellas todas se formaron aproximadamente en el mismo tiempo, pero vemos que tienen características diferentes, ¿no? Y como astrónomos, en general, nosotros lo que hacemos usualmente es clasificar, ¿no?, tratar de buscar las diferencias que existen entre estos objetos, en este caso estelares. Entonces vemos que existen estrellas azules, rojas, hay estrellas blancas, se ven unas naranjitas, tienen diferente luminosidad o brillo, ¿no? Aparecen unas que son bastante más brillantes que otras.
Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar estas estrellas de acuerdo a su color. Vamos a poner las estrellas más azules hacia un lado y vamos a pasar por blancas, amarillas, naranjas y rojas. Y también las vamos a ordenar por su brillo. Las más brillantes las vamos a poner arriba y las más tenues las vamos a poner abajo, ¿no? Las vamos a ordenar por brillo. Y si hacemos eso, nos damos cuenta que las estrellas se agrupan en lugares específicos dentro de estos dos ejes, ¿no? Que decidimos ponerlas, en donde se reconocen ciertas estructuras, ¿no? Entonces las ordenamos por color y las ordenamos por brillo. Y el color de una estrella en realidad está relacionado con una característica física que sería la temperatura superficial de la estrella, ¿no? En donde las estrellas azules son las más calientes y las estrellas rojas son más frías. Y el brillo nos da una idea también de otra cantidad, que sería la energía por segundo, ¿no? Que proviene de esta estrella, que es la luminosidad, en donde tenemos las estrellas brillantes, que tienden a ser gigantes, ¿no? Lo que nosotros llamamos las gigantes, y tenemos las estrellas que son tenues. Estas zonas que se reconocen dentro de este diagrama, que es conocido como de Hertzsprung-Russell, está la secuencia principal, que serían las estrellas que normalmente llamamos enanas, que serían las estrellas que en su interior están haciendo fusión nuclear de hidrógeno en helio, en donde está indicado aproximadamente dónde se encuentra el Sol. Las estrellas que son frías, pero que son muy brillantes, serían las gigantes rojas. Este gráfico en realidad también muestra cómo evolucionan las estrellas de acuerdo a su masa, que es la cantidad física más importante de una estrella, para nosotros saber cómo nace, se desarrolla y finalmente muere. Tenemos al lado de las estrellas calientes, las gigantes azules, y también tenemos una segunda secuencia, que serían las enanas blancas, ¿no? Que serían como estas momias estelares que quedan de estrellas con masas similares al Sol. Entonces, ¿cuáles son las enanas rojas? Serían las estrellas que se encuentran en la secuencia principal, que tienen este color rojo, por lo tanto serían tenues y frías, ¿ya? Cuando hablamos de las enanas rojas, estamos hablando de las estrellas más pequeñas, ¿ya? En tamaño. Acá hay unas imágenes que obviamente no son reales del Sol, que se ve parte, ¿no? del Sol, y luego dos ejemplos de estrellas enanas rojas que son bastante famosas, que aparecen usualmente en las noticias, que es Gliese 581 y Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Y lo que quiero mostrar en esto es que en realidad en términos de tamaño, ¿no? De volumen, las enanas rojas parecieran ser mucho más similares al planeta más grande de nuestro sistema solar que a una estrella como el Sol. Las enanas rojas tienen masas que van aproximadamente desde un 60% de la masa del Sol hasta un 8% de la masa del Sol. Y ese límite del 8% se pone porque es el límite que tenemos entre que se pueda hacer fusión nuclear en el interior de estos objetos no gaseosos de hidrógeno y no. Entonces esa es como la frontera en lo que tenemos lo que es una estrella y lo que sería un objeto degenerado, que en este caso sería una enana marrón. Entonces, otra característica importante de las enanas rojas, y por qué yo llamo a las enanas rojas la mayoría invisible, es que son cerca del 70% de las estrellas de la Vía Láctea. ¿Ya? Esto es lo que les estoy mostrando acá, son unos gráficos de un artículo reciente de Rayleigh del 2021, en el cual están observando lo que nosotros podríamos llamar es el vecindario solar. ¿Ya? Son las estrellas que se encuentran dentro de un volumen de un radio de 10 parsecs. En el primer gráfico tenemos lo que sería el equivalente observacional del diagrama de Hertzsprung-Russell, que sería un diagrama de color magnitud, donde tenemos en el eje X un color, que sería la magnitud en G, que sería la magnitud que se obtiene en Gaia, menos la magnitud en J, que en este caso sería seguramente el sondeo Tomás, y tenemos la magnitud absoluta de estas estrellas, y vemos que se reconocen, ¿no? Se reconocen las dos secuencias
¿no? Está la secuencia principal, en donde están las estrellas que están quemando hidrógeno en el interior, y también se reconoce una segunda secuencia, que sería donde están las enanas blancas, que serían estos cuadrados azules. En este gráfico se ven también las estrellas, están dadas por el color que el color indica en realidad el tipo espectral que tienen, ¿ya? Y ustedes pueden ver, por lo menos en el primer gráfico, que se ven mucho más puntitos color rojo, que serían estas enanas rojas. Si los vemos ahora en un gráfico en donde las tenemos por tipo espectral y además damos el número de estrellas que se encuentran, se puede ver que la mayoría, ¿no?, de las estrellas, son aproximadamente creo que 259, si no me equivoco, son enanas rojas dentro de los 10 parsecs, ¿ya? Y si yo solamente considero las estrellas, no considero los planetas y no considero las enanas rojas, son aproximadamente el 73% de las estrellas que se encuentran en nuestro vecindario solar son estas enanas rojas. Ahora, como estas enanas rojas son pequeñas, tienen poca masa, son invisibles a los humanos. De hecho, nosotros no conocíamos la estrella más cercana a nuestro sistema solar hasta 1914, si no me equivoco, que fue cuando se descubrió que existía Próxima Centauri. ¿Ya? Esta estrella no pertenece a ninguna de las constelaciones que usualmente se conocen, ya sean por los pueblos originarios, ¿no?, de cada país, simplemente porque no se ve a ojo desnudo. Entonces, cuando pensamos en eso, nos damos cuenta de que tenemos estos 74%, no, 73% de las estrellas más cercanas son invisibles a nuestros ojos. Entonces, también, para clarificar un poco a qué es lo que estamos llamando ahora variabilidad, ¿no?, con respecto a esta charla, es el cambio y fluctuación en el brillo con respecto al tiempo de estas estrellas. Y nosotros sí lo pensamos en términos de origen, cuál es el origen de esta variabilidad, podemos distinguir dos tipos. Está la variabilidad intrínseca, ¿no?, que tiene que ver con alguna propiedad de la estrella en sí. En este caso vemos ahí una representación de una enana roja, en lo que se ve en manchas, se ve muy, muy manchada, pareciera tener una actividad magnética interesante, y que tiene que ver quizás con sus manchas, tiene que ver quizás con fulguraciones, estas llamaradas que salen de estas estrellas, no tiene que ver con algo que es propio. En estrellas más masivas podríamos quizás pensar en algún tipo de pulsación que hace que cambie el tamaño de esta estrella, y eso hace que también cambie la luminosidad, ¿no?, que nosotros podemos percibir, o el brillo que podemos percibir. Y existe la otra variabilidad que sería externa, ¿no?, que está producida por algo que no está dentro de la estrella, sino que es más bien algo que está afuera, que podría ser una compañera estelar, por ejemplo, podría ser una enana marrón, podría ser un exoplaneta, podría incluso ser un disco, ¿ya? O incluso material que está justo pasando entre medio, o por ejemplo un planeta errante, algo que cambia el brillo que nosotros percibimos de esta estrella. Entonces eso es pensando en origen. Y también uno lo podría pensar en términos de cuál es el observador, ¿no? Y aquí les pongo una imagen del telescopio TESS, que está actualmente en funcionamiento y está observando cuánto, ¿no?, cambia estas estrellas con respecto al tiempo, su brillo. Y en general, cuando hablamos de variabilidad intrínseca, no va a depender mucho del observador, ¿ya? En ciertos casos sí depende de dónde lo estemos mirando, pero en general, por ejemplo, la variabilidad externa sí va a depender del observador, ¿ya? Y es por eso de que hay planetas, por ejemplo, que no vamos a descubrir nunca porque la estamos observando desde la Tierra, y desde la Tierra no parecen transitar, por ejemplo, ¿ya? Ese sería como el ejemplo que podríamos pensar con respecto al observador, que es lo que estamos nosotros viendo o que podríamos detectar. Entonces la variabilidad intrínseca, ¿no?, que sería propia de la estrella, observaciones que están dadas en alta cadencia, nos pueden dar estimaciones de las propiedades de las estrellas, y esto es súper importante, sobre todo para las enanas rojas, que es más o menos el mensaje que yo les quiero dar con esta charla.
Aquí tenemos un gráfico que es la densidad espectral de potencia con respecto a la frecuencia, y que se puede obtener a través de una transformada de Fourier de la curva de luz, ¿no? De cuánto cambia el brillo con respecto al tiempo si lo observamos, ¿no? en alta cadencia. Y aquí se pueden reconocer ciertos rangos en una estrella, por ejemplo, como el Sol, en donde a ciertas frecuencias uno puede ver la modulación de manchas, y con eso uno puede obtener estimaciones de la rotación de la estrella, ¿no? De cuánto está rotando esa estrella. Tenemos también, si nos vamos a unas frecuencias más largas, tenemos la granulación, ¿no? Todo lo que ocurre en la fotósfera de esta estrella, este material, este plasma que va saliendo y que nos puede dar una idea de cómo se va transfiriendo, ¿no? La energía dentro de esta capa más exterior. Y cuando vamos a incluso frecuencias más altas, tenemos lo que podrían ser oscilaciones, que es la astrosismología, y que ha cambiado absolutamente nuestra entender, ¿no? de cómo son las estrellas, y que es una herramienta muy poderosa para obtener parámetros fundamentales de las estrellas, como es la masa y el radio, incluso la edad de esa estrella, muy precisas, ¿ya? Lamentablemente esta imagen que les estoy mostrando acá es para una estrella como el Sol. Lamentablemente para las enanas rojas, la astrosismología actualmente no es una herramienta que podríamos utilizar para saber las características de estas estrellas, porque no se han encontrado las oscilaciones. Esto tiene que ver quizás también con los instrumentos que estamos usando para estas estrellas. Teóricamente deberían existir algún tipo de oscilación, pero no ha sido posible detectarlas, quizás porque una razón es que quizás necesitemos cadencias mucho más cortas para poder reconocerlas, pero tenemos la desventaja de que estas estrellas son tenues, son intrínsecamente débiles, por lo tanto ahí jugamos un poco con el ruido de fotones, no con la señal de ruido que se podría recuperar de ellas. Entonces, si hablamos de variabilidad intrínseca, como les decía antes, tenemos estas manchas estelares que por lo menos en nuestro Sol nos dieron, ¿no? Al hacer este mapeo de estas manchas estelares en nuestro Sol, es una forma de mostrar que el Sol y las demás estrellas tienen esta rotación que va a depender, ¿no? de la latitud en la que nosotros estamos viendo, ¿no? esta rotación diferencial. Y esta rotación de cómo está rotando la estrella, de cómo se está moviendo con respecto a su eje, es posible medirla en manchas estelares, utilizando las manchas estelares. Acá ven una imagen que es una representación en donde se está viendo más o menos qué tan rápido, ¿no? Se están moviendo las diferentes capas del Sol en esta idea diferencial de la rotación. Y también ¿qué pasa cuando tú tienes una estrella que tiene muchas manchas? También eso indica que tiene bastante actividad magnética, y eso también a veces nos da esta variabilidad en las curvas de luz que se están mostrando, por ejemplo, una con respecto al Sol y otra estrella que fue observada con el telescopio Kepler, ¿no? Las diferencias que tú puedes tener en estas curvas de luz dependiendo de qué tan activa o cuántas manchas está mostrando tu estrella. Tú a priori no puedes ver una estrella, ¿no? La superficie de estas estrellas está bastante lejos, entonces no es como el Sol que nosotros podemos identificar que hay una mancha solar, sino que se asume, ¿no? que hay una cierta cantidad de manchas solares que podrían dar este tipo de curva de luz que se ve, por ejemplo, para el objeto que fue estudiado con Kepler. Con respecto a las enanas rojas, es algo que se utiliza bastante para saber, la rotación, pero una de las razones que queremos saber la rotación es que hay un link, ¿no? entre la rotación de una estrella y la edad que puede tener. En general, las estrellas cuando nacen están rotando muy rápido, y a medida que van pasando los millones y miles de millones de años, van rotando más lento.
Esto obviamente tiene diferencias si es que el sistema es único o si existe una compañera. Si existe una compañera y está muy cercana, puede ser que sigan en este spin, ¿no? en esta rotación alta por bastante más tiempo que la edad que le estamos asignando. Y para esto se ocupan, por ejemplo, las curvas de luz, se hace un periodograma, en lo que estamos viendo, por lo menos aquí hay 2 imágenes de un artículo, que es de Poppin-Chalk, también bastante reciente, con observaciones de K2, de estrellas que han sido observadas por SDSS, por lo tanto tienen espectro, entonces ellos saben muy bien qué tipo espectral están viendo, saben que son enanas rojas. Y hay 2 ejemplos, por ejemplo, de periodogramas en donde en un caso se detecta inmediatamente cuál es el periodo de rotación de esa estrella cuando se dobla o se pliega, ¿no? Esta curva de luz, se ve que perfectamente ahí está ahí el periodo de rotación. Sin embargo, en algunas estrellas, si bien sabemos que están rotando, no podemos identificar el periodo del periodograma, y tenemos esta curva de luz que en realidad no nos está diciendo bien cuál podría ser, ¿no? Entonces necesitamos estos periodos de rotación. ¿Por qué? Porque nos puede indicar aproximadamente cuál sería la edad de las estrellas. Estimar edades de las estrellas es bastante difícil, ya no es una propiedad que se pueda estimar fácilmente, y lo que usualmente se trata de hacer es ver si una estrella pertenece quizás a un grupo de movimiento, ¿no? Propio común, si pertenece a una asociación joven. ¿Por qué? Porque en algunas estrellas es más fácil determinar, ¿no? la edad de esos grupos, y se le puede asignar esa edad inmediatamente. Y rotación se ha presentado como una forma, ¿no? de poder saber cuál es la edad de estos objetos, y eso es más o menos lo que representan los gráficos que ustedes ven abajo, en donde tenemos en el eje X la rotación, el periodo de rotación en logaritmo de 10, versus el color de colores de Gaia, y se están mostrando 3 tipos conjuntos de estrellas, ¿no? Estrellas que son de un survey de búsqueda de planetas que se llama MERTH, que son estrellas que sabemos que son bastante más viejas, son estrellas de campo, enanas rojas, en los que vemos que su rotación es más lenta, que serían estas estrellas verdes. Pero se muestran dos tipos de estrellas que se encuentran. Una en los Pleiades, que sería un conjunto de estrellas que tiene aproximadamente 100 millones de años, y tenemos a Prisby también, que sería más vieja, ¿no? de 650 millones de años. Y lo que se puede ver es que parecieran ordenarse de manera diferente de acuerdo a la secuencia de rotación lenta, en donde se podrían encontrar estos como coditos que nos dirían más o menos cuál sería la edad de estos objetos, y que hay un link también con respecto a la actividad de estas estrellas cuando se mide con respecto al ancho equivalente de la línea de hidrógeno alfa. Que se ve más o menos que hay una diferencia, ¿no? en el ancho equivalente, en la medición de esta línea de emisión, cuando tienes a un objeto que está rotando rápidamente con objetos que están rotando lento. Quizás rotan lento también porque no reconocemos, ¿no? Quizás posibles manchas estelares que puedan tener ahí. Otra de la variabilidad intrínseca que está relacionado con actividad. Las manchas, bueno, también son parte de la actividad de la estrella, tienen que ver con el campo magnético. En general pensamos mucho más quizás en fulguraciones o llamaradas, ¿no? Y en líneas de emisión de H-alfa y calcio 2, por ejemplo, cuando estamos hablando de los espectros. Las enanas rojas son reconocidas por tener fulguración, o estas llamaradas que parecieran ser mucho más intensas que cualquiera que hemos medido del Sol. Y aquí, por ejemplo, se ve una curva de luz de una enana que tiene un tipo espectral de M2, está el nombre ahí,
Fueron observaciones que se hicieron con TESS por 54 días. El periodo de rotación de esta estrella que se recupera de la curva de luz es de 1.43 días. Y en esos 54 días de la curva de luz se pueden recuperar 58 fulguraciones. Y algunas de ellas, las más potentes, las más interesantes, las más brillantes, se muestran, ¿no?, ahí en los gráficos pequeñitos que están al lado derecho de su pantalla, en este paper de Doyle et al. Con los primeros datos en realidad que nos dio TESS en el 2019, donde ustedes pueden ver más o menos cuánto cambia el flujo por estas llamaradas o fulguraciones que tienen las estrellas. Y tenemos otro gráfico que nos muestra la diferencia de las fulguraciones por día que se midieron de acuerdo al periodo de rotación de las estrellas con objetos que fueron observados por TESS y objetos que fueron observados por K2. ¿Ya? Estos son dos misiones que son espaciales, son misiones que no tienen el problema de la atmósfera, por lo tanto las curvas de luz se ven maravillosas, etc. Y podemos ver que hay enanas rojas con periodos de rotación de ¿cuánto? A ver, 1, 2, 3, 4 días, por ejemplo, que tienen hasta 6 fulguraciones por día. ¿Y por qué nos debería importar esto? Y en general, ¿por qué ahora las enanas M tienen toda esta importancia que aparecen en los medios? Es porque las enanas rojas también tienen planetas, y por las características que tienen las enanas rojas es mucho más fácil para nosotros encontrar planetas pequeños alrededor de ellas que alrededor de estrellas como el Sol. Y no solamente eso, al ser más frías, tienen esta zona o este rango de distancia desde la estrella en donde se podría encontrar agua líquida en la superficie, que es a lo que nosotros llamamos la zona habitable de estas estrellas, la tienen bastante más cerca, lo que también hace bastante más fácil encontrar estos planetas pequeñitos alrededor de estrellas con la técnica, por ejemplo, de tránsitos, incluso con la técnica de velocidades radiales. Pero si tú tienes una estrella que está fulgurando 6 veces al día, contando en días terrestres, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en la vida? ¿Ya? Sí, tenemos una roca que se encuentra en el rango de distancias que podría tener agua líquida en la superficie, pero esa distancia está bastante más cerca de la estrella. Podemos hablar como de estos, ¿no?, efectos de marea, que quizás los planetas en realidad tienen un link entre su rotación en torno a su eje y la traslación que tienen alrededor de las estrellas, que sería más o menos lo que pasa con la Luna y nosotros la Tierra. Y también el hecho de no tener un campo magnético, ¿no? Si no están rotando, es probable que no puedan generar, ¿no?, este campo magnético que es como el que tenemos acá en la Tierra. Y por lo tanto no tienen una protección para la posible atmósfera que podrían tener. Y si tú tienes estas fulguraciones que están sucediendo, ¿no?, 6 veces al día, ¿qué ocurriría, ¿no?, con la atmósfera? En general, todas estas erupciones emiten radiación en casi todo el espectro electromagnético, desde el radio, en longitudes de onda más largas, hasta los rayos X. Y son capaces, ¿no?, de sacar esta atmósfera que podrían tener estos planetas terrestres que se encuentran en la zona habitable, y por lo tanto no sería un lugar quizás demasiado habitable, ya por mucho que nosotros lo llamemos zona habitable. Si bien sabemos que por lo menos ahora agradecemos el tener el ozono para protegernos de en nuestra atmósfera, para protegernos de los rayos ultravioleta, si no tuviéramos esa atmósfera y si no tenemos la protección, ¿no?, de un campo magnético, estas llamaradas quizás no sería posible la vida como la que conocemos, aun cuando, aquí estoy dando la parte, ojalá esperanzadora, para todos los que quieran encontrar vida, ¿no? Que es, bueno, se cree que quizás moléculas que vienen antes, ¿no?, del ácido ribonucleico, sí necesitan, por ejemplo, radiación ultravioleta para formarse. Entonces quizás sí podrían haber estos prebióticos ahí que podrían existir con estas llamaradas, etc. Y ahí, si quieren, después conversamos más rato acerca de si podría o no existir vida, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque de los censos de búsqueda de exoplanetas que se han sacado,
se cree que aproximadamente un 40% de todas las enanas rojas poseen una super tierra que orbita en su zona habitable, ¿no? Que serían estos como targets para nosotros ir a buscar atmósferas que fueran compatibles con la vida tal como la conocemos. Entonces, cuando hablamos también ahora de variabilidad externa, en general yo trato de pensar en eclipses. Acá en el Cono Sur hemos sido privilegiados durante los últimos años, hemos tenido los eclipses de sol totales, sobre todo acá en Chile. Entonces, por lo menos acá en Chile, todo el mundo que ha ido a charlas tiene súper claro, ¿no? lo de los eclipses, ¿no? Y que serían... que tenemos un objeto extraño al objeto primario que estamos mirando, que serían los que cambiarían, ¿no? El brillo que nosotros estamos percibiendo. Y en ese caso podríamos destacar, ¿no? Estrellas binarias eclipsantes, donde tenemos una compañera que también es una estrella y que, bueno, hace que cambie, cuando van eclipsando, que cambie el brillo del sistema. Y también podemos pensar en los tránsitos planetarios. ¿Ya? En estrellas binarias eclipsantes también podríamos, por ejemplo, incluir a las enanas marrones, ¿ya? Que no son estrellas, pero que, y tampoco son planetas, que son estos objetos degenerados. ¿Por qué es importante el estudio de estrellas binarias eclipsantes? Y esta es una discusión que a veces tengo con, sobre todo, gente que está buscando exoplanetas, ¿no? Quieren buscar estas cosas pequeñitas, etcétera. Y cada vez que se dan cuenta de que quizás en su curva de luz no es realmente un exoplaneta, sino que es una compañera estelar, dicen, ya no la siguen observando. Y yo les digo, no, tienen que seguir observándola porque necesitamos parámetros para estas estrellas, ¿ya? Los sistemas que son estrellas binarias eclipsantes, desde nuestra posición, nos dan las masas y tamaños de las estrellas, ¿ya? Y en particular para las enanas rojas, esto es fundamental. Yo aquí les estoy mostrando un gráfico que ya tiene un par de años, son unos gráficos que mostró un colega en una conferencia de exoplanetas, en donde ya se estaba como quedando, ¿no? En la comunidad la importancia que tienen los parámetros estelares para poder caracterizar bien los exoplanetas, en los que estamos viendo los rangos de masas y radios que tienen las estrellas más pequeñas, ¿ya? Las enanas rojas. Yo les contaba que de masa aproximadamente las enanas rojas tienen entre un 60% a un 8%, ¿ya? Eso sería de 0.6 a 0.08 en masa, de acuerdo al gráfico que ustedes tienen acá, X, y en radios son aproximadamente similares. Y aquí les estoy mostrando todas las binarias eclipsantes que existían hasta esa fecha, en donde nosotros hemos podido tener mediciones de radio y de masa. Y las líneas que ustedes ven ahí, punteadas, etcétera, son modelos, ¿no? Teóricos que nos dicen cómo debería ser la relación entre radio y masa para objetos dentro de este rango de masas, para las enanas rojas. Y vemos que las observaciones no necesariamente caen directamente en esta línea que a nosotros nos gustaría, ¿no? Para poder después, quizás con solamente hacer una observación, por ejemplo, de radio de una estrella, con interferometría, poder deducir la masa con una precisión buena, ¿no? Si nuestras relaciones teóricas funcionaran perfecto, nosotros podríamos hacer ese tipo de cosas. De hecho, en masas de estrellas es muy difícil obtenerlas directamente, de hecho, se obtienen. La forma más directa es a través de estos sistemas de dos o más cuerpos, ¿no? Como binarias. Y otra forma ya se hace a través de espectros de alta resolución, en lo que tú después los metes en un modelo no evolutivo de las estrellas y que puedes determinar las otras parámetros. Entonces acá ustedes ven que hay objetos que tienen errores, ¿no? Muy, muy grandes en su radio o en su masa. Entonces si hablamos de precisión, por ejemplo, y yo digo, bueno, voy a quedarme solamente con los objetos que tienen una precisión que es menor al 10%, vemos que salen bastantes de estas estrellas. Muchas de ellas parecieran estar en términos de radio arriba de donde deberían estar de acuerdo a los modelos. Si vamos a precisiones más bajas, van quedando menos estrellas, precisión de 3%,
también siguen quedando menos objetos. Y aquí se identifican los objetos que están en rojo, son estrellas binarias eclipsantes que además tienen planetas que las están orbitando, ¿ya? O sea, son objetos que se han observado con estos telescopios en el espacio, y por lo tanto los datos que se pueden obtener son muy, muy buenos, lo que también ayuda a la precisión que podemos obtener de ellos, ¿no? Y sí, vamos a una precisión de un 1%, que es lo ojalá menor al 1%, que es lo que todos quisiéramos para conocer bien nuestra estrella, tenemos bastante poquito, ¿no? ¿Y por qué es importante? Y esto en inglés es Know the Star, Know the Planet, y es conocer, si conoces la estrella vas a conocer realmente tu planeta, es porque los métodos de detección más exitosos para encontrar exoplanetas son métodos indirectos. No estamos viendo al planeta, sino que vemos el efecto que tiene el planeta sobre la estrella. En este caso estoy mostrando arriba, que sería el método de velocidades radiales, ¿no? En donde lo observable es este K, que es proporcional finalmente a la tasa entre el radio del planeta y el radio de la estrella, ¿no? Y también tienes ahí la inclinación. Y cuando hablamos de tránsitos, que actualmente es el método que más exoplanetas nos está dando, vemos que esa disminución en el brillo, ¿no? Relativo es proporcional al radio del planeta con respecto al radio de la estrella al cuadrado. Entonces, si tú ves esto y dices, bueno, yo tengo un radio del planeta, o sea, un radio de la estrella, pero con una incerteza bastante grande, mi incerteza en el radio del planeta también va a ser bastante grande. ¿Y por qué nos importa eso? Porque queremos saber qué tipos de planetas tenemos. Queremos saber si son planetas rocosos, tipo la Tierra, Mercurio, o si son como estas supertierras, que es un tipo de planeta que no existe en nuestro sistema solar y que hemos descubierto por las búsquedas de exoplanetas. O si son como Neptuno, o si son como Júpiter, ¿ya? Y aquí les muestro estos gráficos en donde tenemos la masa del planeta en el eje X, y en el eje Y el tamaño del planeta, todo esto con respecto a la Tierra en este caso, estamos hablando de los exoplanetas, y estamos viendo en un zoom, ¿no? En el segundo gráfico, en el gráfico B, de dónde podrían estar estos planetas que son tipo Tierra, y cómo vamos a saber realmente su composición, ¿no? La densidad de que están hechos. Entonces, si nosotros no conocemos los parámetros estelares, nos va a ser muy difícil dar con certeza que estamos hablando de un planeta tipo Tierra, o estamos hablando de un planeta tipo Tierra pero que tiene una componente de agua, o si es realmente un Mercurio, o quizás es otra cosa. Entonces, en realidad lo que les quería contar con esto es que la observación de estas binarias eclipsantes es necesaria. ¿Por qué? Porque con las observaciones que podemos obtener de ellas, mientras más populemos este gráfico de masa versus de radio versus masa, mejor vamos a tener estos modelos o esta teoría acerca de cómo deberían ser, ¿no? La relación de masa-radio, y eso nos va a permitir tener parámetros estelares mejores, por ejemplo, para la búsqueda de planetas. Otra de la variabilidad externa, quizás la más popular ahora, lejos, exoplanetas. Por tener este tamaño pequeño, ¿no? Este volumen chiquitito, las enanas rojas favorecen el descubrimiento de planetas. En general no se han encontrado planetas gigantes alrededor de planetas como Júpiter. No se han encontrado muchos alrededor de enanas rojas, sino que se encuentran planetas más pequeñitos. Y eso también tiene todo un interés. ¿Por qué? Porque sabemos que por lo menos la Tierra se generó, o sea, en la Tierra, en un planeta rocoso, es donde probablemente fue donde se generó la vida. Entonces en esos son los que estamos buscando, en nuestra segunda Tierra. Y al ser más pequeñitos, esta diferencia, ¿no? Entre cuánto puede tapar este planeta cuando está transitando a la estrella, y eso hace que baje el brillo con respecto al tiempo. Es más fácil un planeta como la Tierra encontrarlo alrededor de una enana roja que en una estrella como el Sol. Y para dar un ejemplo, les muestro, por ejemplo, la curva de luz del sistema TRAPPIST, que no fue descubierto con un telescopio espacial, sino que fue descubierto con un telescopio de 60 centímetros, que se encuentra en el Observatorio de La Silla,
acá en Chile, y que vemos que es una curva de luz bastante compleja, y una vez que se piensa más o menos, se empiezan a integrar no planetas para explicar esta curva de luz, tenemos 7 planetas, todos con rangos de tamaño entre Mercurio y Neptuno, ¿no? Existen supertierras y estos planetas terrestres, todos con periodos bastante pequeñitos, ¿no? Que están orbitando su estrella de 12 días, de 2 días, de 1,5 días. Y otro tipo de variabilidad externa que les quería contar es de discos. Y esto ha sido uno de los resultados que se ha obtenido con estas misiones espaciales, que han visto que en estrellas jóvenes, en estrellas que tienen, no sé, de 200 millones de años hacia abajo, se han visto, ¿no?, estas bajas de brillo que no tienen que ver con exoplanetas o planetas alrededor de estas estrellas, pero que quizás podían ser explicadas por discos. En este caso en particular les estoy mostrando un trabajo liderado por Gaidos, en el cual yo participé, que es de una estrella enana, roja, joven, porque a través de su movimiento propio, etc., vemos que está cerca que pertenece, ¿no?, a este grupo de Carina, que se estima que tiene entre 40 a 60 millones de años, pero que por tener esa edad y por la teoría que nosotros manejamos y también por las observaciones que se han hecho de estas como guarderías estelares, no debería tener un disco. Sin embargo, por la curva de luz, se propone que efectivamente tiene un disco de larga vida. ¿Ya? Se espera que los discos desaparezcan aproximadamente a los 10 millones de años. Entonces todas las teorías de formación de planetas, por ejemplo, siempre están viendo cómo formar planetas, sobre todo planetas gigantes, dentro de estos 10 millones de años. Pero pareciera ser que en las enanas rojas estos discos pueden durar más. Y eso quizás también podría explicar un poco los tipos de sistemas que estamos encontrando alrededor de las enanas rojas, que en cierta forma son diferentes a los que estamos encontrando en estrellas como el Sol. Con eso ya me he pasado un poco del tiempo, así que les voy a dejar mi última slide, que es más o menos cosas que creo que podrían quedarse de esta charla. Bueno, existe la variabilidad en las enanas rojas, tenemos variabilidad intrínseca y externa, la cual nos permite obtener periodos de rotación, quizás con eso estimar una cierta edad para esta estrella, que las tasas de actividad, por ejemplo, que pueden tener, algo que no hablé, por ejemplo, es que dependiendo cómo se mida la actividad, las estrellas de baja masa dentro del rango de las enanas rojas parecieran ser más activas. Ahí hay un bias, porque en general, como son débiles, observamos hasta M5 nomás. Podemos obtener masas y radios, por ejemplo, de estas binarias eclipsantes. Nos permiten reconocer compañeros, ya sean estelares o subestelares, planetarios, o discos circunestelares, como les mostraba en la última slide. Y esta variabilidad finalmente, que dependiendo quién, si buscas a gente que trabaja en exoplanetas, es como el ruido, la basura. Para mí, que sí me interesa la estrella, es lo que me permite tener una mejor caracterización de estas estrellas. Y con eso termino y feliz de contestar preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante, Bárbara. Y bueno, sí, ahora está tímida la gente, estuvo muy atenta a la charla, por eso todavía no tenemos preguntas, así que pueden escribir sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Y bueno, mientras tanto, tengo alguna pregunta yo. Vale. Sí, con el tema de la definición, ¿no?, de enana roja. ¿Se define exactamente por el tipo espectral? O sea, ¿tienen que ser todas tipo M? Porque en general cuando uno hace referencia, muchas estrellas tipo K comparten el mismo tipo de variabilidad o tienen flares o cosas. Entonces, ¿cuál sería el 70% ese? ¿Son solo M o K? ¿Cómo es el tema? Sí. No, bueno, ahí, claro, cuando hablamos de tipo espectral, en realidad estamos hablando del espectro, ¿no? No viene parte quizás de las magnitudes, de la fotometría, que viene de acuerdo al espectro. Y por definición, una enana M o una enana roja se define como una estrella que muestra dentro de su espectro óptico absorción molecular
de óxido de titanio, de óxido de vanadio, etc. En general es de óxido de titanio. Entonces, cuando queremos tener una caracterización espectral certera de un objeto, tienes que ir a mirar el espectro. Y si uno piensa en definición, es un espectro óptico. En mi caso, por ejemplo, yo que las trato caracterizando en el infrarrojo, vemos diferencias. Vemos diferencias cuando las miramos en el infrarrojo, por ejemplo, y en el óptico, de quizás los tipos espectrales que le estamos asignando no necesariamente coinciden, aun cuando utilizamos esta definición del óptico para estas estrellas en el infrarrojo. Y tienes razón, en muchos estudios, sobre todo del principio, ¿no?, de los años 80, incluso espectroscópico, se incluía también a las estrellas tipo K5, K7, y ahí también se pierde porque no existen las K9, no existen las K8, están las K5, las K7 y M0, que se incluyen también dentro de estas estrellas como de baja masa o enanas rojas. Yo hago un llamado también, por mucho tiempo, bueno, las enanas rojas, por ser estas estrellas muy tenues, etcétera, como que no se querían observar porque era mucho gasto de tiempo, etcétera, y también sus atmósferas llenas de moléculas eran complicadas de estudiar, etcétera. Pero ahora con esta cuestión de los exoplanetas todo el mundo quiere estudiarla. Yo vi ese interés desde que yo comencé a hacer mi tesis, por ejemplo, en el que yo era la única persona con un póster en las conferencias acerca de metalicidades de enanas rojas, y donde la gente me miraba casi como pobrecita, mira el problema que elegiste para hacer tu tesis, un problema casi que no se puede resolver. A cuando me estaba graduando, habían 10 papers, o sea, 10 posters al lado mío acerca de metalicidades alrededor de enanas rojas, todo esto porque se están encontrando estos planetas chiquititos. Entonces, hasta cierto punto ahora, las estrellas quizás más ignoradas por la comunidad científica son las mismas que estás diciendo, las estrellas K. Claro, Entonces, bueno, sí, de alguna manera lo de los exoplanetas, si bien quizás no sea lo más interesante, por lo menos para tu interés, terminó atrayendo la atención, lo cual hace que las miren ahora y está bueno eso. Sí, O sea, no, claro, sí. para mí me interesa bastante más la estrella que los planetas que están encontrando. Encuentro fabuloso vivir en una época en la que podemos encontrarnos, sabemos de la existencia de otros mundos. Sí. Hace 100 años atrás podríamos pensar que existían otros mundos, pero ahora no, desde por lo menos el 95 sabemos que existen alrededor de estrellas como el Sol, ¿no? Y hay perspectivas de decir, se van a encontrar, por ejemplo, esas oscilaciones que todavía no se detectaron en las estrellas así tipo M, por ejemplo, no sé, TESS. TESS está descubriendo un montón de tipos de variabilidad que no sabemos ni qué son, la verdad. Casi, sí, mira, o sea, ¿habrá? De hecho con un colega, con Antonio García, estábamos viendo, con Antonio García Hernández, de hecho, tuvimos un proyecto chiquitito de tesis con un estudiante, que es Álvaro, en el que estábamos viendo si no esa como cosa que uno aspira, así como, hay gente que mira esto, pero miremoslo de nuevo a ver si lo encontramos nosotros, ¿no? Es algo que sucede en ciencia, ¿no? A veces buscando otra cosa, en los datos que suceden por una cosa, puedes encontrar quizás lo mismo o algo diferente. Y habíamos visto esto, ¿no? Y claro, teóricamente se han hecho estudios acerca de más o menos, hay relaciones en las que uno esperaría no encontrar este tipo como de oscilaciones, en qué rango de frecuencias, y etcétera. Y por ejemplo, la cadencia corta de TESS, por ejemplo, no nos sirve. No alcanza a llegar a esas frecuencias en donde podrían existir. Y eso fue algo que nos dimos cuenta una vez que empezamos a hacer como el proyecto con el estudiante y decidimos, bueno, vamos a las curvas de luz de alta cadencia que se observaron con Kepler. Kepler no era una misión que miró a huevo a las enanas rojas, no las incluyó dentro de todas estas estrellas, incluyó muy poquitas de las que iban a observar, y finalmente Kepler se hizo reconocido por los planetas que se encontraron alrededor de las enanas rojas. De hecho estaban mal caracterizadas. Yo tengo papers en común con algunos colegas en donde las caracterizamos mejor y tuvimos mejores, ¿no?, estimaciones de las características de los planetas. Entonces, en Kepler sí se podrían ver para las más masivas, pero en estos espectros de densidad, ¿no? ¿Cuál hay es, tanto ruido, claro, porque son tan débiles,
que reconocerlas es muy difícil. ¿Cuál es el periodo esperado más o menos para estas que no se han podido detectar? ¿Qué más o menos qué periodo sería de las oscilaciones? Sí, se cortó ahí un poquito. ¿Estás ahí? Sí. Sí, ahora sí. ¿Cuál sería más o menos el periodo esperado de esas oscilaciones? Me pillaste, pero a todos los que están interesados pueden ver los artículos de Rodríguez, se me acaba de olvidar el nombre de una astrónoma española, en el que ella tiene todos estos cálculos hechos. Entonces uno puede ir, y si uno quisiera ir a buscarlo, creo que se podría. Lamentablemente sí, con test no se puede. No se puede. Sí, con test podríamos quizás estudiar un poco, no las oscilaciones, pero quizás la granulación. Es algo, por ejemplo, que si tú ves la literatura, la granulación en enanas rojas, como que nadie le... Salvo claro, que se estudia más con espectros, pero no con las curvas de luz, y quizás ahí también hay algo para mirar. Claro, lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Que son todas débiles y TESS observa bastante brillantes. O sea, a nuestro catálogo nos envían resultados de estrellas nuevas de TESS y claro, vamos viendo, de magnitud 3, 4, 5, perfecta, la curva es una cosa increíble. Pero claro, magnitud 14, 15, ya es casi igual que cualquier otro tipo de curva que uno ve desde Tierra, ya a ese nivel. Se complica. Sí. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, estuve involucrada con un grupo de expertos en enanas rojas, porque para identificar, ¿no? TESS decidió identificar un cierto número, 200.000 estrellas que tenían que ser sí o sí observadas para búsqueda de planeta, de dar las enanas rojas, que deberían estar ahí, y claro, ahí el problema era que teníamos que identificarlas y que efectivamente no podían ser muy brillantes, porque no son brillantes, ¿no? Intrínsecamente no son brillantes, y había que elegir las mejores. Claro. ¿Verdad, bueno, sí. Bueno, ahora sí, tenemos varias preguntas ya, así que le dimos tiempo a la gente, así que ahora a prepararse. Empezamos con Juan Miguel, de España. Pregunta, ¿las observaciones de alta cadencia pueden hacerse también desde la Tierra o es necesario usar siempre telescopios espaciales? O sea, si uno quisiera y uno tuviera eso, claro, se podrían hacer. El problema que nosotros tenemos no es la cadencia, sino que finalmente es la atmósfera. Lo que tú estabas diciendo también ahora, Sebastián, ¿no? De que cuando tú vas a objetos más débiles, parecieran como que fueran las curvas de luz que podéis obtener dentro de los mejores lugares de observación desde la Tierra. Y el problema es la atmósfera. Ese es en realidad el limitante que se puede ver. Miren, a ver, voy a de nuevo compartir mi pantalla, a ver si tengo... Ay, no, espérate, que lo cerré. No. No me deja, a ver. No sé. ¿Lo están viendo? Sí. A ver. Lo que no les conté acá, que por ejemplo esta es una curva de luz en que lo negro, que parece ser una línea continua, en realidad son los puntos de TESS, ¿no? Que serían estas observaciones de súper, de poquito tiempo, ¿no? De alta cadencia. Y los puntos que tienen de colores son observaciones que se hicieron con el telescopio Las Cumbres. Entonces, se nota la diferencia, sí. Desde la Tierra, y si bien se reconoce de que con los datos desde la Tierra se encuentran estos como disminuciones en la magnitud, ¿no? Relativa, estos dips en inglés que se les dicen en la curva de luz, pucha, tenéis puntos que se van a veces para cualquier lado, ¿no? Entonces ahí tenemos el mayor problema, es la atmósfera. El problema... También va a depender también de la cámara que uno tenga, si puedes en los shutters, ¿no? de la lectura, todo ese tipo de cosas también juegan. El problema con estas estrellas así irregulares es que cuesta mucho estar seguro. Si no tenés mucha precisión, es muy difícil estar seguro si es simplemente dispersión o son errores fotométricos o si es real la caída. Con TESS o algo más preciso, sí, pero por ejemplo ASAS 3, ASAS SN, tiene errores. Entonces uno no sabe. O sea, con un eclipsante uno ya sabe porque puede hacer la curva en fase y sabe perfectamente que ese es un eclipse, pero con esto no sabes. Sí, también, por ejemplo, con el survey que decías, también se han hecho estudios, por ejemplo, de flares, de estas llamaradas fulguraciones en enanas rojas, y claro, como la diferencia es tan grande cuando aparecen estas llamaradas, inmediatamente dices, bueno, esta es una llamarada y está, ¿no? Y la puedes medir, etc. Pero quizás algo que es más
tenue se pierde dentro del ruido, ¿no? Ruido. Y de dónde viene ese ruido es lo que estabas diciendo tú, o sea, de dónde me viene, la atmósfera, Claro. mi instrumento, qué es lo que me está dando eso. O sea, se puede, pero hay que tener en cuenta que a precisiones muy pequeñas, a mayor presión que se necesite, se complica. Se puede, pero se complica. No es para hacer que la gente no las mire, digamos, se puede, pero bueno, hay que tener sus cuidados. Sí. O sea, hay ciencia que se puede hacer, Sí. ¿no? Yo creo que hay un valor, sobre todo si se observa, por ejemplo, estrellas por mucho tiempo. Es interesante porque quizás encontraríamos cosas con periodos bastante más largos, ¿no? Aun O, cuando sea con una incerteza mayor, porque tenemos puntos por todos lados, quizás hay cosas que estamos, ¿no? o en cuanto a las fulguraciones, por ejemplo, ASA-CCN publica sus alertas diariamente y bueno, nosotros los ingresamos al catálogo nuestro, BSX, y hay muchas flares, VSETI, estrellas, pero con, te digo, 5 magnitudes, 6. O sea, eso sí podría verlo cualquiera, digamos. El problema es que es muy rápido, o sea, son unas horas nomás, pero hasta de magnitud 21 a 14, capaz. O sea, bastante poderosos. O sea. Sí. Bueno, seguimos con las preguntas, que hay varias. Rodolfo Artola pregunta, muy buena la charla, y dice, ¿de qué magnitudes son las enanas rojas? ¿Y qué caídas de magnitud se esperan? Mira, en general las enanas rojas más brillantes tienen una magnitud de 7. Entonces, por eso no las podemos ver, porque más o menos ojo desnudo ahí tenemos 6, y así en un lugar como bien oscuro y que uno se acostumbre, qué sé yo. Entonces parten de 7 para más altas, más débiles. ¿Ya? Entonces, y claro, las vas poniendo más lejos, y por mucho que sea la más brillante, una M0, si la vas a poner más lejos, va a ser más débil. Y las caídas de magnitud que se esperan con respecto a la búsqueda de exoplanetas. Claro, es muy amplia la... Claro, porque va a depender, ¿no? En general de exoplanetas es más fácil reconocerlas, y no sé, por ejemplo, podemos mostrar de nuevo, a ver la slide, voy a poner share de nuevo, perdón. Sí, pero sí, siempre teniendo en cuenta que exoplanetas hablamos de apenas milésimas, centésimas de magnitud como mucho, ¿no? No es Aquí, algo que por hay que ejemplo, tener precisión. aquí tenemos, por ejemplo, los discos, tienes en estas magnitudes relativas, ¿no? Tienes un punto 2. Acá, por ejemplo, mira, para TESS, que la estrella, o sea, para TRAPPIST, perdón, la estrella TRAPPIST tiene el tamaño de Júpiter, ¿ya? Es una estrella que casi no es estrella, podría haber sido una enana marrón, y en ese rango de masas ya estos objetos tienen el radio de Júpiter, ¿ya? Ves que el brillo relativo es 0.02, ¿no? Considerando el 1 acá. Sí, acá Rodolfo ampliaba, sí, bueno, respecto a exoplanetas y a variables, a las dos cosas, o sea, en general él preguntaba, pero sí, bueno, hay de todo. Sí. En estrellas, bueno, en estrellas me imagino que, o sea, si tienes la compañera, es bastante más, ¿no? O sea, va a depender de qué enana roja sea. Una de las cosas también que es como poco reconocible la enana roja es que si uno lo mira así como en términos de masa y de radio, dentro de los tipos espectrales son lejos las que más cambian. Ya tienes un objeto que tiene desde un 60% de la masa del Sol hasta un 8% de la masa del Sol. Entonces es un rango de masa, uno lo mira, es bastante amplio, y de tamaños también, que es bastante amplio. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, quizás en una enana roja, una M8, ya que tendría aproximadamente el tamaño de Júpiter, que está siendo orbitada, por ejemplo, por una enana marrón, no sé, una T, que también va a tener aproximadamente el radio de Júpiter, eso tiene que ver con la generación, ¿no?, de electrones, la puede tapar completamente. O sea, si estamos en la línea de visión justa, puede irse completamente la estrella, porque no vamos a ver esta enana marrón, ¿no? Y claro, tienes ahí las diferencias de brillo. Claro, o sea, cuando nos vamos a más débil de la estrella es más posible, la amplitud va a ser mayor de ese tránsito, pero ¿se conocen algunas de esas así? Porque en general cuando uno mira no aparecen en los No, porque ahí catálogos y todo. también va a tener que ser así como la suerte un Claro, poco de claro. lo que decía yo, ¿no? De dónde está el observador, que es algo que a veces a mis estudiantes les cuesta harto entender, ¿no? De que puede ser que todas las estrellas tengan planetas, pero con tránsito no las vamos a poder detectar todas. Me dicen, ¿pero por qué? Bueno, porque tiene que ver con cómo estamos nosotros mirando esas estrellas. Claro.
Quizás si nosotros Geometría, estuviéramos claro. alrededor de otra estrella, sí podríamos detectar esos planetas con tránsitos, pero no los otros, ¿no? Claro, geometría es azar, en realidad. Sí. Bueno, Y la ¿más preguntas? entre el observador y lo que... Se entrecortó un poquito, sí. Lo último que dijiste se cortó. ¿Qué, No, qué que va a dijiste? tener que ver con la línea de visión, ¿no? Ah, sí, sí, Estamos sí. viendo los exoplanetas que podemos ver, por ejemplo. Sí. Y estamos viendo las binarias que podemos ver. Bueno, David Rodríguez nos pregunta, ¿a qué son debidas las fulguraciones? Son este material que es eyectado desde la fotósfera, ¿no? La atmósfera de una estrella se divide desde lo más de afuera, que sería la corona, tienes la cromósfera y después tienes la fotósfera, que nosotros en el Sol reconocemos como lo que podemos ver, ¿no? La superficie como del Sol, y ahí aparecen estas manchas, etcétera. Tenemos estas fulguraciones que son este plasma, ¿no? Que sale expedido y que además viene con radiaciones, como decía antes, desde el radio hasta rayos X y además partículas cargadas, etcétera, y que seguramente tiene que ver con cómo es la actividad magnética de las estrellas. Uno de los misterios, por ejemplo, que todavía no se resuelve bueno, no sé, pues en las conferencias de astronomía, siempre que hay algo raro, siempre decimos, no, el campo magnético. Porque claro, creemos reconocer bien el campo magnético y la teoría de nuestro Sol, pero por ejemplo para las enanas rojas puede ser que sea diferente, y esto tiene que ver también porque estructuralmente las enanas rojas de hecho cambian de acuerdo a su masa. Para las estrellas más masivas dentro del rango de las enanas rojas, ya una M0 hasta una M3, tienen una estructura similar a la del Sol, donde tú tienes la capa convectiva y un núcleo radiativo. ¿Ya? Sería, entonces, explicarlo de cómo se generan los campos magnéticos, uno puede decir así, es este dínamo similar a lo que ocurre en el Sol. Pero a partir de una cierta masa tipo espectral, M3, M4, las estrellas, las enanas rojas se convierten efectivamente en completamente convectivas. Ya no existe este núcleo que se pueda reconocer radiativo, ¿no? Y eso significa que ya no podemos echarle la culpa a esta Task-Klein, ¿no? Esta diferencia entre que existe entre la parte convectiva y la radiativa, que nos pueda generar estos campos magnéticos. Entonces, ¿cómo se generan los campos magnéticos? Y vemos más encima que actividad, cosas que relacionamos con la actividad magnética, como son estas emisiones, ¿no? Las líneas de emisión de H-alfa, etcétera, parecieran, en M5 así es el pic, ¿no? Que serían justo cuando son estas estrellas completamente convectivas. Entonces, ¿cómo se generan los campos magnéticos, etcétera? ¿Y por qué parecieran haber más? Por ejemplo, hay tasas en este... a mí yo le digo asesinos, ¿no? A los ASSN. Nunca sabía cómo decirlo, entonces le digo asesinos. Ellos mismos se llaman así que... Claro, a los asesinos. Los datos, por ejemplo, hay un artículo relativamente reciente que tiene que ver con estas fulguraciones en enanas rojas, en donde están limitados también porque estas estrellas son tenues, están limitados hasta M5. Ya hicieron un grupo de estrellas hasta M5 en el que estuvieron monitoreando estas fulguraciones que podrían conseguir con la cadencia, con todo lo que hace los asesinos. Claro, porque Y llegan hasta magnitud 16 ellos, o sea, lo que vieron tampoco... es que Sí, sí. con respecto al tipo espectral, las M5, que ya serían estrellas completamente convectivas, tenían más fulguraciones que las M0, que serían estrellas. Claro. Interesante, porque o sea, dentro de la misma clase hay mucha heterogeneidad, o sea, tienen mucho rango de Sí, masa, como has dicho. O sea, sí, y sí, estructuralmente cambian. claro. Entonces, Es todo un mundo, bueno, por eso las estudio yo. es mucho más interesante de lo que hay que seguir publicitándolas. Muy bien. Bueno, y ya que estamos con la parte más interna de las estrellas y todo, tenemos una pregunta de Joseph Vilalta. Cuando una enana roja abandona la secuencia principal, ¿no presenta pulsaciones? ¿Cómo pasa con como pasa con las RR Lyrae, Delta Scuti, etcétera? Bueno, algo que ya... Esa pregunta es buenísima, porque aquí es donde nos damos cuenta que yo decía que las enanas rojas eran como las Highlander del universo, en el sentido de que estas estrellas son pequeñas, tienen poca masa, ¿no? Tienen estos volúmenes chiquititos y por lo tanto tienen poca masa, pero la tasa a la que queman el hidrógeno helio en el interior
es súper lenta. Y como la otra cosa que les contaba, ¿no? Que cuando llegan hasta a masas más pequeñas se convierten completamente en convectivas, ya no solamente es el núcleo radiativo, este núcleo el que solamente da material para la fusión, ¿no? De hidrógeno a helio, sino que quizás en estas estrellas completamente convectivas es todo el material de la estrella es el que es quemado, ¿no? Muy Y eso efectivo. hace, Sí. claro, y eso hace que tengan vidas, estos ciclos de vida en la secuencia principal, en las enanas, que sean 300 veces el ciclo completo del Sol. Y el ciclo completo del Sol es aproximadamente una estrella como el Sol, es la actual del universo, ¿no? De 13.8 mil millones de años. O sea, no las hemos visto evolucionar, No, envejecer. Claro. no. Si una enana roja bueno, las primeras estrellas fueron supermasivas y todo, ¿no? Estas estrellas de población 3, ya, pero ya cuando ya teníamos galaxias se empezaron a formar seguramente, ¿no? La función inicial de masa es como similar a la que tenemos ahora, en donde las estrellas, las enanas rojas dominan el número y etcétera, que fueron creadas, ¿no? Al principio del universo. Sus vidas son tan largas, la expectación de vida que tienen son tan largas que no ha evolucionado ninguna. Claro. Aparte, Y por la forma que consumen todo, tampoco se van a hacer darle menos gigantes. masa, Entonces, claro. no es que van a pasar por la faja de No, inestabilidad. No, porque no. chao. O sea, Es probable que las más masivas, ¿no? Las M0 hasta M3, sigan, Laughlin tiene un paper que es completamente teórico acerca de, bueno, cuál sería el destino, ¿no? ¿En qué momia se convertirían las enanas rojas? Porque es una pregunta, porque no sabemos, no hemos visto ninguna. Y en él creo que, si no me equivoco, este es un artículo creo que del 90 y algo, quizás principios del 2000. Él muestra dos tipos, una estrella enana roja, ¿no? Similar o sea, con la estructura similar al Sol, o sea, de más masa, y después tienes las más chiquititas, ¿no? Las que serían completamente convectivas. Y él dice, bueno, quizás la primera sí seguiría como una evolución tipo solar, en el sentido de que quizás sentiría que estas capas externas, una vez que se acaba en el núcleo radiactivo, se acabe el material, van a expandirse y hubiese como una especie de planetaria, ¿no? Nebulosa planetaria, y luego se convertiría en una enana blanca de helio. sí, o sea, Incluso podría quizás pasar un poquito por carbón, ¿no? Ahí no me acuerdo muy bien, pero hacía como este recorrido dentro como del diagrama HR. Y una siempre estrella las más masivas dentro de la las... menos masiva decía que claro, que no iba a existir, pues no iba a existir esta idea de nebulosa planetaria, y que seguramente quedaría esta enana blanca de helio, ¿no? Y ya, o sea, porque estaría todo consumido. Entonces ahí me imagino que quizás como enanas blancas sí podrían tener, ¿no? Se hace también astrosismología en enanas blancas y quizás sí existan modos, etcétera, que nos permitirían... O sea, para ver oscilaciones en estas estrellas hay que esperar trillones de años que sean enanas blancas y ahí sí van a oscilar. Claro, cuando el universo Claro, tenga 300 años más, las más claro. masivas van a empezar a salir. Sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Mercedes Correa. Bueno, felicita por la charla y nos dice, ¿qué son las supertierras y por qué no existe este tipo en nuestro sistema solar? Sí, mira, no la voy a encontrar. Tengo una imagen, no la puse en esta charla porque en realidad la pongo más para cuando son de exoplanetas. El término supertierra fue un término que tuvo que ser inventado. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a salir los primeros resultados de Kepler, y como les contaba antes, al final Kepler, la misión, el éxito de Kepler la hicieron las enanas rojas, con todos los planetas chiquititos que se encontraban alrededor de ella, porque hay que recordar que la misión de Kepler era encontrar el análogo a la Tierra, no solamente en tamaño, sino que estuviera a una unidad astronómica de una estrella G2, una estrella igual al Sol. Esa era la misión de Kepler, ¿ya? Y por eso tenía una duración de un poquito más de 3 años, que bueno, después fue extendido y después se extendió a K2, y etcétera, y ahí cambiaron un poco cómo se iban a hacer las observaciones.
pero la idea era mirar fijo este campo para encontrar cuántos gemelos a nuestro sistema solar en términos de Sol y Tierra existían, y no se encontró ni uno. entonces el éxito salió de todos estos planetas chicos que se encontraron alrededor de las enanas rojas, y que eran estos planetas que estaban justo más encima por la duración de la observación y todo, eran a estas distancias de la estrella, de la enana roja, donde podría estar en la zona habitable. O sea, más encima eran justo estas que podrían tener agua líquida en la superficie, suponiendo características similares a la Tierra que probablemente no van a tener, ¿no? Y bueno, dentro de los planetas, dime. No, digo que no encontrar es importante también, es un hallazgo. O sea, Sí, sí. por supuesto. Perdón, te Pero como la interrumpí. idea era encontrarlo, en realidad el éxito fue, bueno, encontramos todos estos otros planetas, ¿no? Sí. Chicos, y que podrían tener agua líquida en la superficie. Y cuando empezaron a medir, ¿no?, los tamaños de estos objetos, se dieron cuenta que, claro, que se podían clasificar en objetos que tenían tamaños, y estoy hablando de tamaños en volumen, porque como Kepler es tránsito, tamaños similares a Neptuno, tamaños como Júpiter, incluso más grandes, ¿no? Y ahí ya uno empieza a pensar, bueno, ¿son enanas marrones o son gigantes, ¿no? Y ahí hay otro tema que es bien interesante. Y que existía un rango de tamaños que no existe en nuestro sistema solar, que serían estas supertierras. Entonces serían objetos que son más grandes que la Tierra, pero que son más pequeños que Neptuno. Y se han hecho bastantes artículos teóricos acerca de, por ejemplo, si podrían tener tectónica de placa, cómo serían quizás las atmósferas, si tendrían quizás una componente, ¿no?, de este hidrógeno, también como la tiene Neptuno, o serían completamente rocosos. Entonces, no existe algo similar en nuestro sistema solar. Pero son lejos las más comunes. Si no me equivoco, bueno, habría que ir a buscar el censo. Pero sí, a ver, no sé si podemos, y pues estamos ahí con el tiempo, pero si uno va a exoplanets.nasa.gov, creo que es, tienen el censo de exoplaneta, y uno puede buscar y puede poner, dame más información, y te salen de acuerdo al tipo. Entonces te dicen Neptune, te dicen Neptuno, Júpiter, o gigantes en realidad ponen, y sale supertierra. Y si no me equivoco, hay más supertierras que cualquier otro tipo de planeta. Buenísimo, muy completo. Bueno, ya estamos terminando, así que bueno, una de las últimas preguntas, Martín Mosellini nos dice, bueno, felicita también por la charla, y después nos dice, ¿todas las enanas rojas detectadas siguen un patrón determinado de rotación y luminosidad o hay errancia? ¿O existe algo así como un catálogo ARP de estrellas rojas? Mira. Bueno, va a depender, ¿no? De esa rotación va a depender, como decía antes, de quizás si es una estrella joven o es una estrella de campo. Entonces, por ejemplo, en una de las imágenes que mostraba era de que, de acuerdo al tipo espectral también, o sea, dependiendo de la masa que tienen, cuál va a ser la característica de rotación que tienen a una cierta edad. Que eso era lo que definía este como codito que había en uno de los gráficos. Entonces, y lo otro que quería como mostrar en realidad en la charla es que, claro, nosotros podemos medir curvas de luz, periodos de rotación, pero hay objetos en los cuales no se le puede reconocer el periodo de rotación, y eso no significa que no estén rotando, significa que quizás la forma en que la estamos midiendo capaz tenga muchas más manchas, y eso hace que todo sea como con más bulla y no se pueda reconocer un solo periodo. Porque se ve, o sea, se ve variación, pero no periodo. Claro, hay variación, pero no puedo reconocer un periodo en el cual yo diga, sí, esta es la rotación de la estrella. Entonces, por ejemplo, en el artículo que les mostraba, es un artículo bastante completo, y es también quizás una demostración de cómo todas estas misiones que se están haciendo, que además son abiertas, ¿no?, para todos, no solamente para los astrónomos, sino que para todos, los data release que son para todo el mundo, como es Gaia, cómo nos está ayudando, ¿no?, a reconocer súper bien, por ejemplo, este vecindario solar, ¿no?, que serían los 10 parsecs, o en este caso son objetos que tienen datos de Gaia, que además tienen espectros de SDSS, y que además están siendo observados por K2.
fueron observadas, ya K2 ya no está, pero fueron observadas con K2. Entonces tienes todos estos datos que puedes juntar y que puedes tratar de obtener cosas. Y en este caso, por ejemplo, las curvas de luz fallaron, no lograron encontrar para algunos estos periodos de rotación. Entonces, en ese paper en particular, en ese artículo, clasificaron la obtención de en un periodograma, pusieron desde 0 a 9, en donde 0, una estrella tipo 0, enana roja, pero tipo 0 en términos de periodograma, era una estrella que sí se reconoce súper bien el periodo orbital, y 9 es una estrella que no logra. Entonces, para el análisis que ellos hicieron, para el periodo, etcétera, y como que querían buscar esta relación con la edad, dijeron, vamos a tomar solamente las estrellas tipo 0 y 1 de acuerdo al periodograma, que serían como si existe un periodo, y yo cuando doblo la curva de luz veo que efectivamente hay un cambio que es debido seguramente a un par de manchas que están ahí. Bueno, pero con los años yo calculo que va a ir aumentando la precisión, va a haber mejores detecciones y vamos a empezar a ver más débiles a detectar cosas. Yo creo que llegamos. Va a depender de las misiones que se lancen, ¿no? Por ejemplo, Plato, lamentablemente, no tiene como prioridad las enanas rojas. O sea, va a haber que esperar más. Pero Gaia hace una revolución, porque con las paralajes se ha podido encontrar. Nosotros cuando agregamos estrellas al catálogo, muchas no sabíamos la luminosidad real. Con Gaia ahora es todo clasificable prácticamente. Y ahora está por salir la Data Release 3, ahora el mes que viene. Así que están todos esperando eso, a ver los nuevos datos. Sí. Yo cuando estaba haciendo mi tesis, por ejemplo, claro, habían estrellas, las distancias, ¿no? El paralaje se conocía con Hipparcos, y la nueva reducción de Hipparcos, que era un paper que se había lanzado en el 2007, si no me equivoco. Claro, Y 112.000 estrellas. Débiles, como la enana roja eran tan débiles, incluso estrellas que ahora sabemos que están súper cercanas. Por ejemplo, una enana roja súper famosa, Gliese 1214, que está cerca. Fue una de las primeras estrellas que se encontró como un tipo Neptuno, o quizás una super tierra que podría tener agua. No se sabía la distancia. No teníamos el paralaje de la estrella. Y de hecho yo estoy en un paper con Guillermo Anglada Judé, en el cual él utilizó telescopios para medir el paralaje. Bueno, es todo un campo que se siguen descubriendo cosas y se van a seguir descubriendo gracias a personas como la doctora Ayala, que va a seguir tirando para que las enanas rojas tengan la fama que se merecen. Muy bien. Sí, bueno, yo creo que ahora yo siento que sí. O sea, salen en las noticias, vamos. Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya hubo un montón de preguntas, las has contestado todas, así que muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición y bueno, por la charla, obviamente. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir entonces cerrando ya el ciclo. Gracias de nuevo, Bárbara. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y gracias por las preguntas. Bueno, para ir finalizando, bueno, Ricardo Sousa nos preguntaba si iba a estar disponible en internet, y sí, va a estar en nuestro canal de YouTube la charla, una semana, démosle. Al fin de la semana que viene ya va a estar disponible. Si ven las playlists del canal, hay una playlist de las estrellas a tu alcance y están todas las charlas que hubo hasta ahora. Así que bueno, y vamos a ir ya poniendo la presentación final. Vamos a compartir pantalla. Ahí vamos. Bueno, les quiero contar entonces que tenemos un ciclo de charlas en idioma inglés también, todos los meses, libre y gratuito, los talleres How to Hour, y en el mismo horario, sábados 18 UT, y el próximo va a ser el día 4 de junio con Tom Calderwood, hablando de cómo pensar en la transformación. Va a hablar de fotometría, es el líder de la sección de fotometría fotoeléctrica del APSO. Y para los socios tenemos la serie Superstar Astronomers, y Adam Rees va a estar presentando el 28 de mayo sorpresas de la expansión del universo. Eso para miembros del APSO. Y les tengo que contar qué va a pasar en Las Estrellas a tu Alcance el mes que viene, el 11 de junio, en español, abierto, vamos a tener a Alessandro Heteroclite, nos va a hablar de búsqueda de variables en cartografiados de gran campo. O sea, para
los aficionados o profesionales que tienen ganas de descubrir estrellas variables con sus imágenes, bueno, este es un tema muy interesante, sé que hay mucha gente que siempre pregunta por esto, así que no se pierdan entonces el próximo 11 de junio, 18 UT, Alessandro Heterocliti hablando de cómo encontrar variables. Bueno, vamos a ir cerrando sin antes no volver a decirles que si quieren asociarse a la asociación pueden hacerlo. El miembro pleno sale $85 al año, pero en Latinoamérica tenemos una tarifa diferencial para países en vías de desarrollo de $25 al año, y si son profesores, estudiantes o personas de ingresos bajos, también hay una tarifa de $40 al año. Así que allí tienen la dirección URL en la cual se pueden convertir en miembros de la asociación, abso.org/join-abso. Pueden escribirnos un email también si tienen alguna pregunta, pueden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter o YouTube. Pueden donar, cualquier centavo que donen es útil para nosotros, toda colaboración vale. Allí tienen también una dirección URL o el código QR para hacer su donación. Y antes que finalice, cuando termine esta transmisión, en realidad van a tener acceso les va a aparecer un link a un cuestionario, a una encuesta, digamos, en la cual van a poder opinar qué les pareció el ciclo, si tienen alguna sugerencia, algún cambio, qué les pareció esta charla. Así que bueno, les agradeceríamos si contestan a esa encuesta. Y también, bueno, nos vamos a despedir volviendo a agradecer a nuestros auspiciantes. Croma, fundada en 1991 como una compañía dirigida 100% por sus propios empleados, Croma Technology es un fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimiento de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente, que incluye soporte técnico gratuito. Seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. El catálogo de productos de Croma provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluye microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos, de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. Y también agradecemos a nuestro patrocinador, la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal de la ABSO. Así que por favor visiten su página web para interiorizarse acerca de su trabajo. Y si quieren saber más sobre el ABSO, también pueden entrar a nuestro sitio web, abso.org, y mandarnos un mail si tienen alguna consulta. Así que, bueno, esto es todo. Agradecemos nuevamente a todos los que han estado conectados, a la doctora Bárbara Rojas Ayala nuevamente, y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias.